Hola, soy Teo Alor y estás escuchando el podcast de Reavivados por su Palabra, un plan de lectura que tiene como propósito el estudio sistemático de la Biblia durante todo un año. Aquí escuchamos la voz de Dios y priorizamos vivir la vida a través del lente divino de las Escrituras. Usando la Reina Valera revisada, leeremos la Biblia para conocer más de la linda historia del plan de salvación y cómo tú y yo hacemos parte de él hoy. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día para todos y cada uno de ustedes. Un saludo desde la hermosa tierra de Colombia. Nos encontramos de vacaciones y este día estamos grabando nuestro podcast en un formato diferente. Les agradezco mucho su comprensión para la grabación de este día. Pero bien es bueno buscar a Dios y su palabra. Y quiero que recuerden, apreciados amigos, que cuando la obra de Dios progresa, Satanás siempre se opone. Los sucesos del cuarto capítulo de Esdras corroboran este principio. Al terminar el capítulo 3, se observa mucha alegría por parte de la colocación de los cimientos en la casa de Dios. Pero al principio del capítulo 4 se aprecia de inmediato la oposición de los enemigos de Judá y de Benjamín. Y hay que entender que el principio de la oposición a la obra de Dios está en vigor en la actualidad también. Y es menester que los creyentes en Jesús conozcan las artimañas de Satanás para que sus ataques no nos encuentren desprevenidos. Cuando un creyente pasa por una experiencia decisiva, puede estar seguro de cuanto muy pronto las pruebas vendrán a su vida también. También tenemos que entender que cuando hay un avivamiento en la iglesia o en algún lugar, como el comienzo de una construcción quizás, el enemigo acecha y muchas veces él trata de frustrar la obra de Dios. Y todos los que somos creyentes en Jesús no debemos contemplar este principio con fatalismo o tristeza, sino más bien con valor, para estar prevenidos cuando la oposición precisamente se pueda manifestar en cada una de nuestras vidas, ya que siempre el triunfo del creyente es seguro, gracias al inmenso poder de Dios. ¿Qué les parece si este día juntos aprendemos de este nuevo capítulo? Vamos al texto. Esdras capítulo número 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar
en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si, aunque aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad es reedificada y son levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída y claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden de que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no seáis negligentes en esto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Qué interesante capítulo, ¿no lo creen? Ahora, no debo pasar por alto dos observaciones. Número 1. La construcción mencionada en esta orden no tiene en mente el templo. Recuerda que se había terminado la edificación del templo en el 520 a.C. Hay que recordar que Esdras está desarrollando el tema de la oposición y no está siguiendo una cronología en este pasaje. Está refiriéndose a eventos que sucedieron muy poco antes de la llegada de Nehemías en el 444 a.C. Y número 2, el mismo rey anuló esa orden, como hace constar Nehemías en el capítulo 2 del versículo 1 al 10 de la Biblia. Y he allí otra muestra de la soberanía de nuestro Señor, quien permitió la cesación del trabajo, pero a su tiempo conmovió el corazón de Nehemías para que fuera a llevar a cabo la construcción del muro. Nehemías, recuerda, siendo un siervo predilecto del rey, después de mucha oración, consiguió el permiso para regresar y hacer él mismo el trabajo que Artajerjes había detenido. Y bueno, amigos queridos, lo que debemos aprender de esta historia es que esa siempre ha sido la forma sutil en que Satanás ha intentado obstaculizar la unidad y el crecimiento de la iglesia a lo largo de la historia. En las sucesivas etapas del desarrollo del cristianismo en todo el mundo, siempre ha trabajado de la misma forma.
Y en este pasaje, los adversarios de la tribu de Judá y Benjamín, alegando que ellos habían estado adorando a Dios todo ese tiempo, sugirieron que a partir de aquel momento ellos querían adorar juntos y colaborar en la reedificación del templo. En principio esas palabras sonaban bien, pero como veremos más adelante, no eran palabras genuinas. Por esta razón, este fue un periodo de gran desaliento en el pueblo de Israel. No solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto, pensando quizás que esa sería la única manera de resolver este gran problema. Y saben, hoy hay mucha gente que piensa que si se pudiera trasladar a otro lugar, tal vez sus problemas se solucionarían. Esto no siempre es cierto, estimado amigo. Usted no puede escaparse de sus problemas, pero afortunadamente, y en esa ocasión, aquella gente no huyó de aquel lugar. Y Dios, sabemos a través de la inferencia bíblica, llamó a los profetas Ageo y Zacarías. Estimados amigos, Dios puede usar las circunstancias adversas, los problemas por lo que usted puede estar pasando en este momento, para que usted pueda volver su mirada hacia Él. Dios quiere que más allá de los momentos de incertidumbre o confusión que podemos estar experimentando, Él quiere darnos una nueva vida, que ésta se prolongará en una vida eterna y en la cual Él cumplirá un propósito que nada ni nadie nunca jamás frustrará. Y podemos confiar en esta promesa también nosotros hoy. Bueno, sin más, deseo que Dios bendiga a todos aquellos que confían en el Señor.